Mi nombre es Ray Lockhart. Soy comandante en la División de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos. Pero para mi familia siempre he sido la decepción uniformada, la fugitiva, la que los abandonó. Eso fue lo que dijeron en el juzgado de todos modos una y otra vez. La sala del juzgado estaba fría no solo en temperatura sino en espíritu. Mi madre se sentaba en el banco delantero secándose los ojos como una viuda afligida, aunque mi padre había fallecido hacía casi un año. Mi hermano Nathan se inclinaba hacia adelante, con las manos entrelazadas, su anillo de bodas convenientemente girado hacia adentro, para ocultar la infidelidad que yo había descubierto la Navidad pasada. Y mi hermana menor, Elise, ni siquiera me miró. Ni una sola vez. Afirmaron que los había abandonado, que no tenía derecho al patrimonio de nuestro padre, que no había llamado, no había escrito, ni siquiera me había presentado al funeral. Mentiras fabricadas y ensayadas. Pero yo me senté quieta, serena, observándolos actuar como las víctimas. Entonces la jueza, una mujer de cabello plateado con voz aguda y ojos aún más agudos, miró la carpeta que tenía delante. Se ajustó las gafas, carraspeó y entonces lo dijo. «Comandante Lockhart, ¿le gustaría responder?» Así sin más, la sala cambió. La mano de mi madre se congeló a mitad del movimiento para secarse. La mandíbula de Nathan se apretó. Elise finalmente giró la cabeza porque de repente ya no era solo la oveja negra. Yo era la tormenta que nunca vieron venir. Antes de que escuchen toda la historia detrás de ese momento. Si alguna vez han sido abandonados, heridos por su propia familia y aún así se han visto obligados a sonreír a pesar de ello, dejen un comentario. No cuento esto para quejarme, sino porque quizás en algún lugar ustedes sintieron lo que yo sentí. Ahora permítanme llevarlos de vuelta a donde todo realmente comenzó. No había vuelto a la casa en casi 16 años. Ni para cumpleaños ni para festivos. Y cuando la noticia de la muerte de mi padre finalmente me llegó a través de un breve mensaje de voz de una vieja vecina, no de mi familia, supe que era mejor no esperar una alfombra de bienvenida. Aún así fui uniformada. Llegué la mañana del funeral. El aparcamiento de la iglesia estaba vacío, excepto por un único camión de mantenimiento. Me acerqué a las puertas, presioné la mano contra los fríos pomos de metal cerradas con llave. El funeral había terminado horas antes. El programa en línea decía las 11:00 AM. Pero cuando consulté con el director del cementerio más tarde, en realidad, se había celebrado a las 7:30. Privado, tranquilo, sin anuncio. Mi nombre ni siquiera estaba en la necrológica. Debería haberme ido entonces, pero algo me retuvo en el pueblo. La casa familiar, el terreno de mi padre, se encontraba en 20 acres a las afueras de Roanoke. Campos de arcilla roja, un tractor oxidado delante, un columpio en el porche que no se había movido desde que tenía 17 años. Cuando aparqué fuera al principio ni siquiera salí. Simplemente me senté en el coche de alquiler observando cómo se movían las sombras detrás de las cortinas. No estaba segura de quién esperaba que respondiera cuando llamara a la puerta. Elise lo hizo. Todavía perfecta, todavía cuidada, todavía con demasiado lápiz de labios para un día de luto. «Oh», dijo parpadeando al verme como si fuera un fantasma. «No te esperaba». No sonreí. «No estoy aquí para pelear». Se cruzó de brazos. «Así no es como lo ve mamá». Antes de que pudiera replicar, nuestra madre apareció en la puerta detrás de ella. Evelyn Lockhart. Traje rojo, collar de perlas, ni un pelo fuera de sitio. «Bueno», dijo con frialdad. «Vaya si no es la patriota en persona». «¿Por qué no me avisaron del funeral?», pregunté. Suspiró. «Has dejado bastante claro que no querías formar parte de esta familia». «Nunca dije eso», repliqué. «No», dijo ella. «No tenías que hacerlo. La conversación terminó ahí. No me invitaron a pasar». No insistí. Pero cuando me di la vuelta para irme, Evelyn llamó casi como por casualidad. «Oh, el testamento de tu padre ya ha sido leído. Todo está en orden». Hice una pausa. «¿Se me mencionó?» Sus ojos parpadearon brevemente. «No te dejó nada». Esa noche me senté en un motel barato en las afueras del pueblo, mirando los ventiladores de techo girar sobre mí.
Algo no me cuadraba. Mi padre y yo no éramos cercanos, pero tampoco éramos extraños. Solía escribirme cartas durante mi primer despliegue, las firmaba con pequeños bocetos de águilas. Sabía que no volvería a casa a menudo, pero nunca me hizo sentir culpable por servir. Recordé una Navidad en la que le envié una botella de whisky escocés y una nota manuscrita. Me devolvió una foto suya, sujetándola sonriendo delante de la vieja chimenea. No era perfecto, pero no me habría excluido por completo. 2 días después, apareció un sobre en el motel, sin remite. Dentro había una fotocopia de lo que parecía un testamento fechado 3 meses antes de su muerte. Mi nombre estaba allí listado como albacea del patrimonio. Se incluía una nota garabateada con tinta azul. Esta es la versión que le vi firmar. Consigue un abogado M. Me quedé mirando la firma. Era real. Reconocí el bucle tembloroso de la L, la forma en que siempre curvaba la parte inferior de la K como una cola. Mi padre me había incluido. Alguien había cambiado eso. Al día siguiente volví en coche a Norfolk. Entré directamente en el cuartel general de la Jack y me senté con una asesora legal. Ella me remitió a un abogado civil especializado en herencias que se especializaba en disputas de testamentos. Él revisó los documentos en silencio. Luego me miró. Esto, dijo, es fraude. Presentamos la petición esa tarde. No se lo dije a nadie de mi familia. Todavía no. Que sigan en su ilusión un poco más. Que piensen que me habían borrado por completo. Pronto se enterarían. La verdad es que empezaron a borrarme mucho antes del testamento. Al principio no lo vi. No cuando me fui de casa a los 18, con una bolsa de lona y un folleto de reclutamiento de la Marina. No cuando me gradué de la escuela de candidatos a oficiales y obtuve mi primer despliegue en el extranjero. Ni siquiera cuando me perdí la boda de Nathan, porque estaba destinada en Bahrein durante un confinamiento de emergencia. Le dijeron a todo el mundo que no me importaba, que ni siquiera me había molestado en enviar un regalo, pero yo había enviado un cheque y una tarjeta. Elise lo cobró. Nunca lo mencionó de nuevo. Mi madre solía decir a la gente que yo trabajaba en comunicaciones como si trabajara para alguna oficina vaga en DC. Nunca les dijo que yo estaba en inteligencia naval. Nunca mencionó las condecoraciones, las citaciones, el ascenso a teniente comandante a los 31 años. No encajaba con su narrativa de que los había abandonado, de que había rechazado nuestros valores familiares por medallas y maquinaria. Cuando ascendí a comandante le envié una foto a papá. Solo nosotros dos sonriendo en mi ceremonia de comisión. No sé qué hizo con ella, pero nunca la vi en la repisa de la chimenea. Nunca oí una palabra al respecto. No hasta meses después, cuando recibí una postal suya con solo 4 palabras. Todavía orgulloso, todavía vigilando. Entonces no lo sabía, pero esa sería la última vez que me escribiría algo. La fractura comenzó antes de lo que me di cuenta. Me enteré a través de documentos de descubrimiento de nuestro abogado que Elise había obtenido un poder notarial general de mi padre mientras estaba recibiendo tratamiento supuestamente para ayudar a pagar facturas. En esos últimos 6 meses, todas las decisiones financieras pasaron por ella, incluida la contratación de un nuevo abogado conectado con la firma de su novio. Fue entonces cuando apareció la versión actualizada del testamento, la que no tenía mi nombre. Le dijeron a la jueza que yo no había visitado ni una sola vez en 15 años. Lo que no dijeron fue que me presenté hace 4 veranos y ni siquiera me dejaron pasar del porche. Elise había abierto la puerta igual que siempre, con los brazos cruzados, la sonrisa tensa. Mamá está durmiendo, había dicho. No está para visitas. Dejé una lata de galletas que había horneado en la cocina del cuartel. Más tarde me enteré de que las había tirado. Intenté llamar a papá cuando me enteré de su diagnóstico. Nadie contestó. El buzón de voz estaba lleno. Luego la línea se desconectó por completo. Le pedí a un compañero oficial que me ayudara a encontrar una dirección de reenvío. No había ninguna. En ese momento lo atribuí a la enfermedad. Ahora lo sé mejor. No solo me olvidaron, me enterraron activamente.
El día que recibí los registros telefónicos se hizo obvio. Había docenas de llamadas salientes de mi padre a un número que solo se diferenciaba en 1 o 2 dígitos del mío, lo suficientemente cerca como para confundirlo, excepto que no era el mío. Nunca lo había sido. Era un número falso. Alguien lo había cambiado en sus contactos, alguien que tenía acceso a su teléfono, a su cuidado, a su confianza. Esa noche me senté sola en mi apartamento con cada carta que él me había enviado alguna vez extendida por el suelo. No eran muchas, pero cada una se sentía como un ancla prueba de que yo había importado al menos para él. Una de ellas terminaba con una frase que yo había leído 100 veces, pero que nunca había sentido por completo hasta ahora. No dejes que nadie te reescriba, Ray. Lo intentarán. No les dejes. Él debió saberlo, al menos una parte de él. Debió sentir la presión, la manipulación, el silenciamiento que se coló cuando sus fuerzas empezaron a flaquear. Pero no se había defendido. No directamente. Quizás no pudo. Quizás por eso dejó el testamento original en manos de otra persona. Quizás por eso tenía 2 copias oficiales. Una silenciosa, una para ellos, una para mí. No iba a permitir que la falsa prevaleciera. No era un fantasma. No estaba avergonzada y no había terminado. Todavía no. Para cuando llegó la fecha del juicio, la sala del juzgado estaba llena. No era solo la familia, aunque ellos estaban allí, por supuesto. Mi madre se sentó más cerca del frente, flanqueada por Elise con un blazer gris pálido, y Nathan con un traje que yo sabía que no podría permitirse sin la herencia. Algunos amigos de la familia susurraban en los bancos detrás de ellos, agarrando pañuelos como si se prepararan para llorar a alguien todavía vivo. Todos se habían creído la historia. Ray la desertora. Ray la hija amargada de vuelta para causar el caos. Ray, que no había llamado, no le había importado, no había vuelto a casa. Y luego estaba yo. Vestí mi uniforme de gala no como disfraz, no como declaración, sino porque la verdad merece presentarse completamente visible. La jueza llegó tarde. O quizás solo me pareció a mí. Observé a Elise susurrar furiosamente a su abogado. Observé a mi madre mirarme con desdén de labios apretados. Ella no había cambiado. No necesitaba hacerlo. Su mejor manipulación siempre había sido el silencio. Cuando el alguacil finalmente llamó a la sala al orden, la jueza entró. La jueza Karen Harlow, de unos 60 y tantos, serena, y a diferencia de cualquier otra persona en esa sala, completamente desinteresada en las pretensiones. Las declaraciones iniciales fueron rápidas. El abogado de mi familia pintó un cuadro de distanciamiento. Una hija que se fue nunca miró atrás y ahora apareció con papeles y amargura. Una hija que no asistió al funeral de su propio padre. Una hija a la que solo le importaba el dinero. Entonces fue nuestro turno. Mi abogado se puso de pie y comenzó lenta, metódicamente. Presentamos el testamento original, la versión notariada fechada 3 meses antes de que mi padre falleciera, firmado en presencia de 2 oficiales de la Marina, quienes presentaron declaraciones juradas. Mi nombre figuraba como albacea. Mi herencia, la tierra, la casa y sus cuentas personales. A continuación vinieron los registros telefónicos. 42 llamadas perdidas de mi padre a un número falsificado. Luego, los registros de mensajes de texto de mi viejo teléfono, mensajes no respondidos, fotos de regalos enviados a casa. Acuses de recibo de paquetes que Elise nunca reconoció. Luego presentamos el análisis grafológico que comparaba la firma falsa en el testamento revisado con documentos conocidos de Elise. La curva de la L, el trazo descendente de la K, una coincidencia casi exacta. Y finalmente el video. Estaba granulado, fechado 6 semanas antes de que él muriera. Mi padre se sentó en el porche trasero con su vieja franela, la voz desgastada pero firme. Su enfermera de cuidados paliativos lo había grabado dejando instrucciones por si acaso. No sé si Ray volverá, dijo, pero quiero que sepa que esta tierra, esta casa es suya. Ella construyó su propia vida y nunca he estado más orgulloso.
La sala quedó en silencio. Incluso Elise se estremeció. Luego llegó el momento. La jueza Harlow hojeó los archivos en silencio durante 1 minuto completo. Luego, levantó la vista, sus ojos recorriendo la sala hasta que se posaron en mí. «Comandante Lockhart», dijo su voz cortando el aire como acero sobre cristal. Le gustaría responder. Era la primera vez que mi familia escuchaba la palabra comandante asociada a mi nombre. Nathan parpadeó visiblemente confundido. La mandíbula de Elise se tensó. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si el suelo acabara de ceder bajo sus talones. Me puse de pie. «Mi nombre es Ray Lockhart», dije manteniendo la voz firme. «He servido a este país durante 20 años. He sido desplegada a través de océanos, he liderado equipos a través de huracanes y hostilidades. Me perdí cumpleaños, me perdí festivos no porque no me importara, sino porque el deber llamó más fuerte que el resentimiento. Me giré hacia el estrado. Mi padre lo sabía. Nunca me castigó por ello. Me enviaba cartas, guardaba mis fotos. Hizo arreglos legalmente sólidos para asegurarse de que yo fuera parte de su legado. Ese testamento fue su elección. La versión que a ustedes se les entregó no lo es. Hice una pausa. Y si quieren saber por qué no asistí al funeral, me dijeron que era a las 11:00. Cuando llegué ya había terminado. La hora había sido cambiada sin avisarme. No me perdí su funeral. Se me impidió asistir a él. Hubo un instante de silencio no dramático, solo pesado, lleno de cosas que ya no podían ser ignoradas. La jueza Harlow cruzó las manos. «Gracias, comandante». Con eso la sala fue declarada en receso. Elise se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Nathan parecía querer hablar, pero no encontraba las palabras. Mi madre no se movió. Simplemente me miró como si hubiera robado algo. Pero yo no había robado nada. Lo había reclamado. Cuando la corte volvió a reunirse esa tarde, la tensión en la sala se sentía como un cable tenso, listo para romperse. La jueza Harlow no perdió el tiempo. Revisó de nuevo los escritos legales, luego dirigió su atención a la pantalla a su lado, con la imagen pausada de mi padre, ojos cansados, pero aún perspicaces, sentado en aquel columpio del porche declarando sus deseos con más claridad de la que cualquier testamento falso podría simular. «He revisado todas las pruebas», dijo su tono mesurado pero final. «El testimonio, los registros y el testamento original notariado no dejan lugar a dudas». Miró a Elise, luego a nuestra madre. La corte considera inválida la versión modificada. Se abusó del poder notarial. El estatus de albacea revierte a Ray Lockhart. El patrimonio, la casa y las cuentas serán transferidos en consecuencia. Además, se remitirá una investigación separada sobre posible fraude y manipulación de documentos a la Fiscalía del Commonwealth. Elise palideció. La cara de Nathan perdió el color. Y mi madre se levantó bruscamente. «Esto es ridículo», siseó. «Ella nos abandonó. Él estaba vulnerable». La jueza Harlow levantó una mano. «Señora Lockhart, siéntese». La sala del juzgado resonó con silencio. Por primera vez mi familia no pudo manipular la verdad. Afuera las cámaras esperaban. Algunos reporteros se habían enterado de la historia. Oficial militar gana batalla judicial por testamento impugnado. No hice declaraciones, no di entrevistas. Pasé de largo del ruido como si no me perteneciera. De vuelta en las escaleras del juzgado, Elise me alcanzó. Tenía la cara roja, furiosa. «No te mereces nada de esto», espetó. «Te fuiste, no estuviste aquí». Me giré hacia ella tranquila pero firme. «¿Y de quién es la culpa, Ska?», pregunté. «Tú cambiaste los números, tú mentiste. Te aseguraste de que yo no supiera que se estaba muriendo. Luego fingiste que yo no existía». Ella se estremeció, pero solo por un segundo. «Hice lo que tenía que hacer», murmuró. «No», dije. «Hiciste lo que era fácil y pensaste que nadie te lo echaría en cara nunca». Nathan no me habló. Siguió a nuestra madre hacia el coche, ayudándola a bajar las escaleras del juzgado, como si ella fuera la perjudicada. No los detuve.
La verdad no necesita gritar, solo necesita mantenerse firme. Esa noche regresé a la propiedad, la casa donde solía hacer carreras de barcos de juguete en el estanque detrás del granero. Caminé por el perímetro, mis botas hundiéndose ligeramente en la arcilla que mi padre pasó décadas cultivando. El columpio del porche todavía crujía. El aire todavía olía a pino y tierra. Pero algo era diferente. Ya no era una visitante. Pertenecía. Dentro encontré una caja polvorienta en el ático, etiquetada RRL. Dentro mis viejas medallas de ferias de ciencias, mi primera carta de aceptación de la Marina, incluso un dibujo de la infancia que había hecho de la casa completo con versiones de mamá, papá y yo en figuras de palitos. Lo había guardado todo. Me senté en el suelo de madera durante mucho tiempo, el silencio ya no frío, solo honesto. Habían intentado borrarme, pero mi padre, él, nunca lo hizo. 6 meses después del veredicto, dejé de pensar en la casa como algo que tenía que reclamar. Ya no se trataba de propiedad, se trataba de propósito. Convertí la superficie del sur en un santuario de transición para veteranas. No un refugio, no una caridad, un espacio para recalibrar. Lo llamamos Lockhart Grza, un lugar para mujeres como yo que regresaron del servicio no rotas sino malinterpretadas. Cada semana caminaba por los senderos del perímetro con nuevas residentes. Construimos parterres. Nos sentamos en ese mismo columpio del porche donde mi padre una vez leía el periódico todas las mañanas. Hablamos sobre el duelo que no llega a los llega a los titulares, sobre liderazgo, sobre el silencio y su coste. Mantuve la casa modesta, sin prensa, sin fanfarria, solo buen trabajo hecho en silencio. Nunca respondí al tercer correo electrónico de Nate Sang ni a la solicitud del abogado de Elise para abrir un diálogo. Ya no sentía enfado, solo claridad. Algunos puentes no necesitan ser quemados. Nunca fueron bien construidos para empezar. Pero una mañana brumosa de octubre, oí pasos en el camino de grava. Era una niña quizás de 10 u 11 años con pecas en las mejillas, un libro apretado contra el pecho. ¿Usted es Ray Lockhart?, preguntó. Asentí. Soy Ava, dijo la voz apenas por encima de la brisa. Mi mamá es Elise. Parpadeé. Extendió una vieja foto uniformada. De pie junto a papá, el día que ascendí a comandante, dijo: «Usted ayuda a la gente como a las personas que han estado fuera mucho tiempo». La observé. No había acusación en su tono, solo asombro, quizás un poco de esperanza. Bueno, dije, lentamente abriendo la puerta mosquitera detrás de mí. Ayudamos a las personas listas para encontrar su camino de regreso, incluso si el camino es un poco complicado. Entró sin decir una palabra más. Y cuando la puerta se cerró tras ella, algo cambió. Había pasado años intentando demostrar que no era lo que ellos decían, intentando recuperar un espacio en una familia que nunca me vio de verdad. Pero quizás el legado no se trataba de ser recordado por el nombre. Quizás se trataba de dejar atrás algo mejor de lo que sobreviviste. Y en ese momento, con Ava sentada frente a mí, en la vieja mesa de la cocina de mi padre, me di cuenta de que no solo había ganado,